porque no es lo mismo comer por hambre que comer por calmar una emoción que ni siquiera sabes explicar. No es lo mismo abrir la nevera porque tu cuerpo necesita energía que abrirla porque tu cerebro necesita alivio. Y el problema es que vivimos en una época donde la ansiedad ya no se siente absolutamente en la mente, se siente en el estómago, en el intestino, en el sueño, en el cansancio, en los antojos nocturnos, en esa necesidad extraña de picar algo aunque acabes de comer hace 20 minutos. Hay gente que termina el día completamente agotada y de repente aparece un deseo casi desesperado por azúcar, pan, chocolate, comida crujiente, comida rápida, cualquier cosa que dé placer inmediato. Y después viene la culpa, la famosa culpa. No tengo control, todo me engorda, siempre arruino la dieta. Pero casi nadie se detiene a pensar algo profundamente importante. Si el problema no fuera solamente la comida, y si tu forma de comer estuviera siendo modificada por ansiedad crónica, estrés constante y agotamiento cerebral. Bienvenidos a Nutri Lénida, la ciencia que nutre tu vida. Yo soy la doctora Lénida Pérez, médico de urgencias oncológicas y maestrante en nutrición clínica. Y hoy vamos a hablar de algo que está afectando silenciosamente la relación que millones de personas tienen con la comida. Millones. Cómo la ansiedad cambia tu forma de comer, aunque no lo notes. Porque la ansiedad no solamente altera el pensamiento, la ansiedad altera hormonas, neurotransmisores, hambre, digestión, inflamación, microbiota, metabolismo y comportamiento humano. Literalmente puede cambiar la forma en que tu cuerpo interpreta la comida. Y aquí empieza algo interesante. El cuerpo humano no distingue demasiado bien entre un tigre persiguiéndote y una vida moderna completamente descontrolada. Para el cerebro, estrés es estrés. Punto. Puede ser una amenaza física o emocional. Es estrés. Problemas económicos, sobrecarga laboral, dormir poco, discusiones constantes, redes sociales, exceso de estímulos, noticias negativas, relaciones tóxicas, exigencia permanente. Todo eso activa mecanismos biológicos de supervivencia. Y el cuerpo moderno vive sobreviviendo. Pobrecito. Por eso hay tantas personas que sienten el cerebro acelerado incluso cuando están acostadas en silencio. Pero el sistema nervioso no. Y cuando el cerebro vive demasiado tiempo en estado de alerta, empiezan a pasar cosas muy curiosas con la comida. Por ejemplo, aparece el hambre emocional, que no se siente igual al hambre física. De hecho, voy a hacer un video sobre este tema, la diferencia entre hambre emocional y hambre física. El cuerpo pide energía. Puedes esperar un poco en el hambre real, pero el hambre emocional suele sentirse urgente, intensa, específica. Casi siempre pide algo reconfortable, algo rápido, hiperpalatable. Azúcar, harina, sal, grasas, texturas crujientes, dopamina comestible básicamente. Y no es casualidad. Cuando una persona vive bajo estrés constante todo el tiempo, el cerebro empieza a buscar pequeñas fuentes rápidas de placer y alivio. Y la comida ultraprocesada es perfectamente para eso, porque la industria alimentaria entiende perfectamente cómo estimular circuitos cerebrales de recompensa. Azúcar, grasa, sal activan regiones del cerebro relacionadas con placer inmediato. Por eso, a veces alguien dice que parece absurdo, pero tiene muchísimo sentido fisiológico. Sé que no tengo hambre, pero siento necesidad de comer. Y ahí es donde la gente empieza a pelear consigo misma. Cónchale, pero yo acabo de comer y quiero seguir comiendo porque creen que es falta de voluntad.
Pero imagina intentar controlar impulsos alimentarios mientras el cerebro está agotado, inflamado, privado de sueño y saturado de cortisol. Es como pedirle a un celular con un 2% de batería que edite un video en 4K. El sistema simplemente no tiene estabilidad suficiente. Y aquí entra uno de los protagonistas más importantes de la historia, el cortisol, la famosa hormona del estrés. El cortisol no es el enemigo, de hecho, te mantiene viva. El problema es cuando el cuerpo permanece demasiado tiempo activando mecanismos de alerta, porque el organismo empieza a priorizar supervivencia inmediata. Y eso cambia muchísimas cosas. Te puede cambiar el sueño, te puede cambiar la digestión, el hambre, el almacenamiento de energía, cambia la inflamación, cambia la energía mental. Y sí, también puede aumentar antojos. Hay personas que pasan todo el día sobreviviendo. Café por la mañana, café en la media mañana, café al mediodía, café en la tarde, café en la noche, café todo el tiempo. Porque tienen poco tiempo para comer. Estrés, trabajo, pantallas, ruido mental. Y luego llega la noche. El cuerpo baja las revoluciones emocionales. Ya estoy en casa, ya estoy tranquila. Y aparece el colapso. Ansiedad nocturna, antojos, comer sin control, necesidad de premiarse, porque el cerebro agotado busca compensaciones rápidas. Y luego ocurre algo muy triste. La persona empieza a odiar su propia conducta alimentaria. Empiezan las promesas. Mañana sí empiezo la dieta. No volveré a comer esto. Y el lunes aparece con una ensalada triste y una motivación completamente irreal que dura aproximadamente lo mismo que las baterías baratas de control remoto. Porque nadie puede sostener cambios reales desde el castigo constante. Y además el cuerpo humano no funciona bajo una guerra psicológica permanente. Hay personas que llevan años peleando con la comida, contando calorías, sintiendo culpa de comer, sintiendo miedo a engordar, sintiendo ansiedad cada vez que comen algo prohibido. Y lo más fuerte es que mientras más prohibida se vuelve una comida, más poder psicológico gana sobre el cerebro, porque el cerebro humano funciona de manera curiosa. Restricción extrema suele aumentar obsesión. Por eso, algunas dietas terminan empeorando la relación con la comida. Y quiero que pienses algo, honestamente. ¿Cuántas veces has comido para sentir alivio emocional? No felicidad completa, no placer verdadero, solo alivio, como si durante unos minutos el cerebro se calmara. Eso tiene explicación biológica. Comer puede activar dopamina, puede activar serotonina temporalmente, puede producir una sensación de seguridad, especialmente los alimentos ricos en azúcar y grasa. El problema es que el alivio dura poco, entonces el ciclo se va a repetir. Ansiedad, comida, alivio momentáneo, culpa, más ansiedad. Es como una rueda. Y mientras eso ocurre, el cuerpo empieza a inflamarse lentamente. Porque el estrés crónico también tiene impacto inflamatorio. Hay personas ansiosas que viven con síntomas físicos constantes. Dolor abdominal, abdomen inflamado, colon irritable, dolor de cabeza, fatiga, retención de líquidos, problemas digestivos, acidez, estreñimiento, diarrea, caída de energía, niebla mental. Y a veces creen que todo esto es solo en la cabeza. No. El cerebro y el intestino están profundamente conectados.
El intestino tiene millones de neuronas y una comunicación constante con el sistema nervioso. Por eso, cuando una persona vive ansiosa, vive con ansiedad crónica, el sistema digestivo suele resentirse muchísimo. El intestino literalmente siente el estrés. Hay personas que antes de una situación emocional fuerte sienten náuseas, diarrea, pérdida de apetito o ansiedad por comer. Eso no es debilidad, eso es fisiología humana, señores. Y aquí aparece otro problema moderno enorme: la normalización del agotamiento. Personas viviendo cansadas permanentemente y creyendo que eso es adultez funcional. Personas que duermen 5 horas, viven aceleradas, comen ultraprocesados y esperan que el cuerpo funcione permanentemente. El organismo humano no fue diseñado para este nivel constante de estimulación. Antes el estrés era agudo. Había amenaza, luego una recuperación. Ahora la amenaza es constante, sostenida. Notificaciones, pantallas, exigencia, productividad tóxica, ansiedad social, información excesiva, cerebros hiperestimulados, intentando descansar, viendo videos hasta las 12 de la madrugada, mientras dicen, mañana sí organizo mi vida. Y claro, el cuerpo cobra factura, porque el sistema nervioso cansado empieza a buscar soluciones rápidas. Café para despertar, azúcar para funcionar, comida para aliviar emociones y luego más culpa por depender de todo eso. Es impresionante cómo el cuerpo habla constantemente y la gente aprende a ignorarlo. Ese cansancio que no mejora, esa ansiedad rara en el pecho, ese deseo de comer aunque no haya hambre, esa inflamación después de comer, ese agotamiento mental, ese cerebro acelerado, esas ganas de dulce por la noche. Y el cuerpo habla muchísimo antes de enfermarse gravemente. Pero vivimos tan distraídos que dejamos de escuchar nuestro cuerpo. Y aquí quiero decir algo importantísimo de la nutrición. Sanar la relación con la comida no empieza odiando el cuerpo, empieza entendiendo lo que el cuerpo está intentando sobrevivir. Porque hay personas que no necesitan otra dieta extrema, necesitan dormir, bajar el estrés, regular horarios, comer suficiente proteína, mejorar la microbiota, necesitan descanso emocional, necesitan dejar de vivir en alerta constante y probablemente necesitan dejar de seguir influencers nutricionales que desayunan aire orgánico con semillas energéticas recolectadas por monjes espirituales del Himalaya. Porque honestamente Internet ha romantizado hábitos imposibles, mientras las personas reales apenas sobreviven emocionalmente. No, tu cuerpo no necesita perfección absoluta para empezar a mejorar. Lo que necesitas es consistencia, equilibrio. Necesitas menos violencia psicológica, porque el cuerpo humano no florece bajo odio constante. Y quizá una de las cosas más dolorosas de la ansiedad es que lentamente cambia la forma en que una persona se relaciona consigo misma. Ya no confían en su hambre, ya no disfrutan comer, ya no saben cuándo comer por necesidad o por emoción. Todo se vuelve culpa, ansiedad y confusión. Y vivir así agota muchísimo. Por eso este tema no es solamente nutrición, es salud emocional y fisiología, es sistema nervioso, es supervivencia moderna, porque entender cómo la ansiedad cambia tu forma de comer puede ser el primer paso para dejar de castigarte por cosas que tienen muchísimo más fondo biológico y emocional de lo que imaginabas. Y si hoy te reconociste en alguna parte de este episodio, quiero que recuerdes algo importante. Tu cuerpo no está tratando de sabotearte.
Tu cuerpo probablemente lleva demasiado tiempo intentando protegerte del agotamiento. Gracias por acompañarme una vez más en NutriLénida. Yo soy la doctora Lénida Pérez. Esto es NutriLénida, la ciencia que nutre tu vida. Si este episodio te ayudó, suscríbete, comenta, por favor, qué parte sentiste más cercana a tu vida. Comparte este video con alguien que vive luchando silenciosamente con la ansiedad y la alimentación. Y acompáñame en los próximos episodios donde seguiremos entendiendo el cuerpo humano desde la ciencia, pero también desde la vida real. Hasta la próxima.